Mis hermanos, hemos cantado el poder de la cruz. Y cuando pensamos en el poder de la cruz, nos damos cuenta de que ese poder de la cruz, el poder del Evangelio, es algo, mis hermanos, que se extiende a los cuatro rincones de este mundo. Cristo le dijo a sus discípulos, después de haber resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es una realidad que sigue sucediendo hoy en día. El Evangelio sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando y creciendo. Pero algo que vemos también en la historia de la iglesia es que siempre ha habido la intención de parar el avance del Evangelio y de la iglesia. Siempre ha existido la intención de intentar que ese Evangelio no avance y que la iglesia de Cristo no crezca. Y esto es algo que nos encontramos en nuestro texto de hoy, en Hechos 12, del capítulo 12, los versículos del 1 al 25. Así que tengan sus Biblias abiertas en ese capítulo de Hechos 12 y vamos a ver, mis hermanos, cómo aquí hubo uno que tuvo la intención de parar ese avance del Evangelio y de la iglesia, pero al fin y al cabo nos damos cuenta de algo en ese Hechos 12, mis hermanos, de que no puede pararse el avance del Evangelio de Cristo ni el avance de la iglesia. No puede pararse, es imparable hasta que Cristo vuelva. Y fíjense que cuando llegamos a Hechos 12, mis hermanos, es un capítulo que en algunos ha creado una serie de problemas, no tanto por lo que el capítulo dice en sí, sino para entender un poquito cómo este capítulo encaja dentro de la historia que Lucas nos está narrando hasta este momento. Por tanto, debemos recordar un poquito qué es lo que vimos en el último mensaje de manera muy rápida. Acuérdense que en Hechos 11, la última parte de Hechos 11, lo que vimos es que el Evangelio, mis hermanos, se extendía y llegó hasta Antioquía misma. Vimos que aquellos que habían sido dispersos en el capítulo 7 por el martirio de Esteban, la persecución, lo que hizo es que ese evangelio se extendiese a diferentes ciudades y a diferentes regiones que básicamente eran gentiles, a Fenicia, a Chipre, y llegó, mis hermanos, hasta Antioquía. Y fue en Antioquía el primer lugar donde a los discípulos de Cristo se les empezó a llamar cristianos. Y una de las cosas que comentamos, que no vimos todavía, porque lo vamos a empezar a ver a partir del capítulo 13, pero una de las cosas que sí dijimos es que cuando el Evangelio llegó, mis hermanos, a Antioquía, dijimos que Antioquía se va a convertir en lo que será el centro neurálgico y la capital de la extensión del Evangelio a toda la parte oriental del Imperio Romano. Ese capítulo 11, mis hermanos, acabó con una situación un tanto extraña, con la presencia de unos profetas, los cuales fueron de Jerusalén a Antioquía, y había un tal Agabo que profetizó de que en todo el territorio de Claudio, es decir, en todo el territorio del dominio del Imperio Romano, donde estaba incluida Judea, mis hermanos, habría una gran hambruna. Fíjense en el capítulo 11 y el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y frente a esa realidad de esa hambruna, ¿qué es lo que la iglesia de Antioquía hizo? La iglesia de Antioquía, mis hermanos, en Hechos 11 y los versículos del 29 al 30 se nos dice lo siguiente. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, preeminentemente, mis hermanos, lo que hizo fue levantar sustento y socorro para los santos que estaban en Jerusalén, para la iglesia, mis hermanos, de Jerusalén, y fue llevada esta ayuda por manos de Bernabé y de Saulo. Fíjense que esto es lo que nos encontramos al final de nuestro capítulo de hoy, en el capítulo 12,
versículo 25. Fíjense cómo termina el capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por lo tanto, mis hermanos, podemos pasar directamente del final del capítulo 11 al final del capítulo 12 sin necesidad de toda la historia narrada en el capítulo 12. Sin necesidad de esta historia de Herodes, del encarcelamiento de Pedro y de la liberación milagrosa de Pedro, mis hermanos. Podemos pasar del final del 11 al final del 12 y la historia tiene sentido. Eso es lo que ha hecho que algunos se pregunten por qué Lucas escribió este acontecimiento, mis hermanos, de la liberación de Pedro de la cárcel. Y lo que debemos entender es que la Escritura, y lo hemos dicho más de una ocasión y lo seguiremos repitiendo, la Escritura, mis hermanos, es toda ella inspirada de principio a fin. Y fue el Espíritu Santo quien guió a Lucas para que este acontecimiento quedase narrado en la Escritura, mis hermanos. Y algo que no podemos perder de vista que sucede en todo el libro de Hechos es que lo que el libro de Hechos nos muestra es que Cristo Jesús ascendido en el cielo sigue obrando y construyendo y edificando su iglesia. Nos damos cuenta a lo largo de todo el libro de Hechos, mis hermanos, que Cristo Jesús, a través de su Espíritu y por medio de la predicación del Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús, nuestro Señor sigue haciendo avanzar el Evangelio y avanzar su iglesia. Y este es el propósito de todo el acontecimiento que tenemos aquí en Hechos 12. Fíjense lo que nos dice el versículo 24. Fíjense cómo, mis hermanos, termina toda la historia que veremos. Pero, versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, mis hermanos. Todo lo que va a suceder con Herodes y todo lo que va a suceder con Pedro en la cárcel y esa liberación, mis hermanos, es para que al final el versículo 24 se lleve a cabo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y cuando la palabra del Señor crece y se multiplica, la iglesia de Cristo crece. Pero hay algo que no podemos perder de vista aquí. Que fíjense, mis hermanos, la situación que ahora se nos presenta de Jerusalén. Jerusalén, mis hermanos, ahora se presenta como un lugar que ya no era un lugar estable y tranquilo para el Evangelio y para los siervos de Cristo y para su iglesia. Ahora es un lugar, mis hermanos, donde habrá hambruna y es un lugar donde nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, donde también se persiguió a los santos, se mató a algunos de ellos e incluso ahora los apóstoles que en otro momento habían sido, mis hermanos, escapado, no habían sido cogidos de la persecución como Hechos 4, ahora, mis hermanos, son también encarcelados para ser puestos bajo la espada. Por tanto, Jerusalén, mis hermanos, dejaba de ser un lugar, decirlo así, tranquilo y estable para el Evangelio y para la iglesia. Y esto es lo que hace, mis hermanos, en todo el libro de Hechos, es que ahora ese Evangelio empiece a moverse fuera de lo que es el ámbito de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia Antioquía y más allá. Y este capítulo 12, mis hermanos, es el capítulo que nos permite ver esa transición del Evangelio y la iglesia desde Jerusalén hasta Antioquía y las regiones gentiles. Es lo que nos justifica esa descentralización, mis hermanos, de Jerusalén hacia Antioquía y más allá a las regiones gentiles. Por lo tanto, este Hechos 12 no es simplemente una historia para explicar a los niños en la escuela dominical y miren qué gran milagro obró el Señor liberando a Pedro. No, es una historia que está integrada dentro del avance del Evangelio y el crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Y es así, mis hermanos, como tenemos que verlo. Y lo que nos damos cuenta, lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el Evangelio, el avance del Evangelio y de la iglesia no puede pararse. Y lo vamos a ver desde 3 puntos de vista en este texto. Lo primero que veremos, mis hermanos, es la intención humana. La intención humana de parar el avance del Evangelio y la iglesia. Segundo, lo que vamos a ver es la intervención divina.
La intervención divina para asegurar el avance del Evangelio y la Iglesia. Y tercero, mis hermanos, lo que vamos a ver es la victoria, mis hermanos. La victoria divina en el avance del Evangelio y la Iglesia. Estas tres cosas vamos a ver en el día de hoy. Fíjense, la primera de ellas es la intención humana. Va a haber una intención humana de parar el avance del Evangelio y de la Iglesia. Y aquí debemos preguntarnos, ¿cuál es el medio para intentar parar ese avance, para intentar frenar ese avance? Y fíjense que el medio está claro, mis hermanos, el medio es la persecución de la Iglesia. Ese es el medio que se utiliza humanamente, mis hermanos, aquí, para intentar parar lo que es ese avance del Evangelio, de la predicación de Cristo y del crecimiento de la Iglesia. Y esto es algo que vemos en los primeros 5 versículos de Hechos 12. Fíjense, mis hermanos, que en estos primeros 5 versículos vamos a ver que hubo uno que intentó, aunque quizá tenía otras ideas en mente, mis hermanos, pero intentó mediante la persecución frenar, parar ese evangelio de la predicación de Cristo y de que la iglesia creciese. Fíjense el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjense que se nos dice que Herodes, el rey Herodes, mis hermanos, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y algunos incluso llegó a ponerlos a muerte bajo espada como Jacobo. Lo que nos encontramos aquí es precisamente la persecución, mis hermanos, de la iglesia. Un tema que no es nuevo para nosotros en el libro de Hechos. Un tema que recorre el libro de Hechos. Empezamos a verlo ya en Hechos 4. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados después de sanar a un cojo, mis hermanos, fueron arrestados y se les intimidó por parte del Sanedrín para que no predicasen, no proclamasen más el nombre de Jesús de Nazaret. Volvimos a verlo en Hechos 5, donde nuevamente fueron arrestados los apóstoles y nuevamente se les volvió a intimidar para que no predicasen el nombre de Jesús de Nazaret. Por ese momento fueron un paso más allá, se les intimidó y se les azotó. Y vimos cómo esa persecución sigue creciendo. Llegamos a Hechos 7, mis hermanos, con lo que es el martirio de Esteban y cómo a raíz del martirio de Esteban, mis hermanos, se extendió y se esparció el evangelio hasta esa región. No se preocupen por Marcos, ya sabe dónde va él. Ya sabe dónde va, no se preocupen. Son más listos de lo que nos pensamos. Fíjense, mis hermanos, que esto es algo que ya hemos visto dentro del libro de Hechos. Y ahora aquí nos encontramos lo mismo. Nos encontramos ese uso de la persecución contra la iglesia. Y aquel, mis hermanos, que usó de ese medio se nos describe en el versículo 1 como el rey Herodes. Quédense con esto. El rey Herodes. Es curioso que se les describa así, el rey Herodes. Quédense con esto para el final del mensaje, porque si se dan cuenta, todo este capítulo, mis hermanos, empieza con el rey Herodes y termina con el rey Herodes. Literalmente, termina con el rey Herodes, porque ahí, caput, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que es importante que se diga rey, porque en realidad no era rey. Este Herodes, mis hermanos, está hablando aquí de Herodes Agripa I, que era el nieto de Herodes el Grande. Aquel, mis hermanos, que también quiso perseguir a Jesús cuando era un bebé y que decapitó a Juan el Bautista. Por lo tanto, su nieto está siguiendo los mismos pasos en la persecución de lo que es esa fe y de ese evangelio, mis hermanos. Y Herodes Agripa, aquí el rey Herodes, era amiguito de Gallo y de Claudio, que llegaron a ser emperadores del Imperio Romano, y gracias a eso se le dio a Herodes el título de rey. Por lo tanto, siendo rey, esto inmediatamente nos habla de que Herodes tenía autoridad. Y tenía autoridad sobre unas regiones que le fueron dadas, sobre todo la región de Perea, la región de Galilea, la región de Judea. Y en el 41 después de Cristo, este Herodes tenía quizá una autoridad dentro de un territorio tan grande como era el de su abuelo, Herodes el Grande, mis hermanos. Y este rey Herodes, con esa autoridad sobre esos terrenos, mis hermanos, ¿qué es lo que decidió hacer? Y lo que decidió hacer, mis hermanos, es perseguir a la iglesia de Cristo para maltratar a algunos de ellos. Decidió perseguir a esa iglesia e incluso
poner a muerte a algunos de ellos. Fíjense en el versículo 2, se nos dice a quién mató a espada. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso es interesante. Persiguió a la iglesia y en esa persecución mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y es muy interesante esto, mis hermanos, porque esto es algo que nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado, ya les había dicho a Jacobo y a Juan que esto sucedería. Fíjense si leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 39, se nos dice, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Está hablando aquí de Jacobo y de Juan, mis hermanos. Les está diciendo que vais a seguir en cierta manera el mismo camino de sufrimiento y de muerte que yo voy a seguir. Y nos encontramos que para Jacobo ese camino de sufrimiento y muerte, mis hermanos, fue que ese rey Herodes puso a Jacobo bajo la espada y lo mató. Pero ¿saben qué es lo glorioso aquí? Hay algo bien glorioso, mis hermanos. Que este rey Herodes, con toda su autoridad, mis hermanas y hermanos, poniendo a espada, a Jacobo bajo espada, no hizo nada que no estuviese, mis hermanos, decretado en la soberana voluntad de Dios. Cristo ya lo había anunciado, mis hermanos, y aquí el rey Herodes no hizo nada que el rey de reyes, mis hermanos, Cristo Jesús, no permitiese y no determinase. Aun y con toda su autoridad, Herodes seguía siendo, mis hermanos, un instrumento bajo la soberanía y el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es algo que nunca podemos perder de vista como creyentes, mis hermanos, porque la persecución va a ser y es una realidad en la vida de la iglesia. Persecución dependiendo del país donde uno esté, física, o puede ser persecución ideológica, o puede ser persecución de valores, mis hermanos, pero va a ser a nivel individual en nuestra vida o a nivel congregacional en la iglesia. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Que sea como sea, mis hermanos, esta persecución nunca va a estar fuera de las manos soberanas de Dios. Y nada va a suceder, mis hermanos, que el Rey de Reyes y el que se sienta en el trono no tenga decretado y no permita, mis hermanos. Y aunque el mundo, mis hermanos, con todo su ímpetu y fiereza, mis hermanos, intente acabar con la iglesia, nada que Cristo no tenga decretado no sucederá. Pero saben, quizá lo difícil de entender aquí son dos cosas. La primera cosa, lo difícil de entender aquí es por qué hizo esto Herodes. Y la segunda quizás más difícil de entender. ¿Por qué Jacobo tuvo que morir y Pedro tuvo que ser salvado? Fíjense en la primera, ¿por qué Herodes hizo esto, mis hermanos? Quizás esta es más fácil de explicar, mis hermanos, porque Herodes como rey de aquella región, mis hermanos, sabía algo. Sabía que era importante llevarse bien con lo que eran las autoridades políticas y religiosas de su tiempo y de aquellas regiones. Y necesitaba saber que estaba bien con ellos para poder tener un reinado en cierta manera tranquilo. Y es que, mis hermanos, la política a lo largo de la historia no ha cambiado un ápice. Si es necesario para mantenerse en el poder y poder establecer los diferentes proyectos, votos y apoyos, uno es capaz de vender, mis hermanos, lo que son sus convicciones y sus principios por esos votos y apoyos, total, mis hermanos, para mantenerse en el poder o poder tener un reinado lo más tranquilo posible. Este Herodes sabía lo que su abuelo hizo, mis hermanos. Sabía que Herodes el Grande, para estar bien con los judíos y que no tuviese muchos problemas, ¿qué es lo que hizo? Les hizo el templo, mis hermanos, un poquito más grande. Solo un poquito, solo un poquito. Sabía que tenía que estar bien, mis hermanos, con esos judíos, especialmente en la región de Judea, porque era una región un tanto rebelde. Y es posible, mis hermanos, que para estar bien con ellos persiguiese a aquellos que muchos de esos judíos no sufrían. Acuérdense que las primeras persecuciones de la iglesia empiezan no a manos del imperio romano, sino a manos, mis hermanos, de los judíos.
Acuérdense que fue el Sanedrín quien arrestó a Pedro y a Juan. Acuérdense, mis hermanos, que fue el Sanedrín quien azotó a Pedro después de arrestarlo. Acuérdense, mis hermanos, que fueron los de la sinagoga de los libertos, aquellos que montaron el lío y acabó con el martirio de Esteban. Acuérdense que fueron los judíos, los de la circuncisión, los que no podían sufrir el hecho de que Pedro hubiese ido a predicar y anunciar el evangelio a casa de un gentil como Cornelio, mis hermanos. Y Herodes, en ese sentido, para estar bien con ellos, persiguió a lo que es la iglesia. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 4. En el versículo 3, perdón. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿se dan cuenta? Viendo que esto había agradado a los judíos, ¿saben lo que hizo ahora, mis hermanos, aquí Herodes? Se le subieron los humos a este hombre, mis hermanos. Se le subieron los humos. Dice, bueno, ¿les ha gustado esto? Pues ahora aquí voy a por los peces gordos. ¿Ya? Aquí voy por aquellos que son columna de lo que es la iglesia aquí en Jerusalén. Se le subieron los humos, al hombre se le subieron los humos. ¿Ya? ¿Y fue contra quién, mis hermanos? Fue contra Pedro. Y cogió a Pedro y lo encarceló. Y lo puso en una prisión de máxima seguridad, mis hermanos. Ni Alcatraz. En una prisión de máxima seguridad. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, escuchen ahora, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, mis hermanos. 4 grupos de 4 soldados. Y eso debemos entenderlo, porque lo que eran las guardias de la noche se dividían en 4 vigilias. Tenían 4 vigilias de guardias y lo que puso Herodes fue 4 grupos para cubrir las 4 vigilias y cada grupo, mis hermanos, tenía 4 soldados en esas 4 vigilias. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Lo que quiere decir es que Herodes se aseguró de que Pedro estuviese en todo momento vigilado, mis hermanos. Herodes se aseguró de que no pudiese escapar, que nadie pudiese salir y que nadie pudiese entrar. Herodes hizo lo mismo que lo que sucedió con la tumba de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Se cogió la piedra, se puso la piedra, se selló, mis hermanos, la piedra para asegurarse que nadie podría entrar y robar el cuerpo y decir que había resucitado, y puso a 2 guardias, mis hermanos. Gran error. Gran error. ¿Saben por qué? Porque en esa tumba asegurada de esa manera, lo que se estaba asegurando es que si algo sucedía en esa tumba sellada a máxima seguridad, tenía que ser no humano, sino divino. Y lo mismo sucede en esta cárcel. Con tanta seguridad, mis hermanos, si algo sucedía en aquella cárcel, tenía que ser algo francamente especial y excepcional. Pero ¿saben lo que hizo Herodes encarcelando a Pedro? Hizo algo más serio, mis hermanos. Herodes encarcelando a Pedro, en realidad lo que hizo no solamente fue encarcelar a un hombre, encarceló a un apóstol. Y lo que encarceló, mis hermanos, fue lo que es el testimonio del evangelio. Lo que encarceló, mis hermanos, y puso cadenas no solamente fue a Pedro, puso cadenas, mis hermanos, a la proclamación del evangelio, al avance del evangelio, al testimonio del evangelio. Encarcelando a Pedro, encarcelaba el evangelio. Encarcelando a Pedro, encadenaba, mis hermanos, lo que era la palabra de Dios, su testimonio y el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo Herodes. Pero la segunda cosa difícil de entender es lo que les he dicho. Vamos a entender ahora por qué Herodes hizo esto. Pero aquí es por qué Jacobo tuvo que morir. Y Pedro fue liberado en esa situación, mis hermanos. Hay una explicación que la daremos ahora en el segundo punto. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, aunque nos cueste entender, eso es parte de la soberana providencia de nuestro Dios.
La persecución es instrumento muchas veces en la mano del ser humano para intentar parar el avance del Evangelio y de la Iglesia. Pero mis hermanos, al fin y al cabo, fíjense que es el instrumento en las manos divinas, porque la persecución en realidad nunca va a parar el avance del Evangelio y de la Iglesia. Al contrario, lo va a potenciar. Saben, en esta Semana Santa, el sábado tuve unas conferencias en un retiro de una iglesia y después de la conferencia estuve hablando con el pastor ahí y no sé cómo salió el tema, pero hablábamos, mis hermanos, de la iglesia en diferentes países donde son perseguidos. Y una de las cosas que hablábamos es que la persecución no es lo que ha acabado ni acaba con lo que es el crecimiento y el avance del Evangelio de la iglesia. No es la persecución. ¿Saben lo que es? Es la comodidad, mis hermanos. Vivimos en una sociedad de comodones. A veces somos un poco cómodos, mis hermanos. Y es muchas veces la comodidad. Mire, denme a mí un buen colchón. Denme un buen colchón. De esos fantásticos. Póngame a hacer una siesta en ese colchón, mis hermanos. Y les digo que no me levantan ni mañana. Denme una colchoneta de esos de camping, donde te clavas, mis hermanos, una piedra aquí. Yo recuerdo que cuando estábamos prometidos con Leida fui a verla a Chile. Y fuimos de camping. Qué experiencia, mis hermanos. Porque estaba en una tienda pequeña de campaña. Leida, mi suegra, mi suegro y yo. Y no era suficiente con esto, mis hermanos, que tenía toda la noche una piedra clavada en el riñón. A las 4 de la mañana estaba ya dando saltos por el campo, mis hermanos. La comunidad, mis hermanos, es lo que hace que la iglesia se duerma, no la persecución. Pueden estar presos, mis hermanos, los siervos de Cristo, pero como Pablo escribió a Tito, mis hermanos, a Timoteo, perdón, la palabra de Dios no está presa. Pero fíjense, mis hermanos, que en esta persecución parte de esa misma fe por la que la iglesia es perseguida, parte de esa misma fe en la soberana voluntad de Dios, mis hermanos, parte de esa misma fe. Habrán aquellos que quizá en la soberana voluntad de Dios tendrán que dar su vida por ello. Y otros, no. Fíjense, mis hermanos, lo que dice ese mensaje a los hebreos. En Hebreos 11, versículo 11, 34 dice: algunos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Unos fueron librados, mis hermanos, del filo de la espada. Pero ese mismo capítulo, en el versículo 37, fíjense lo que dice: otros fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Fíjense, mis hermanos, que al fin y al cabo eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Fue el perseguido por excelencia. Y el Padre no quiso, mis hermanos, librar su vida. Pero fue por esa vida que murió en aquella cruz, mis hermanos, donde el poder de esa cruz se extiende a todas las naciones. Su muerte, mis hermanos, es nuestra vida. Su sangre derramada, mis hermanos, es la limpieza del perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que nos muestra, mis hermanos, que la persecución es una realidad y en nuestra fe esto va a darse. Y Dios en su providencia, mis hermanos, determinará lo que tenga que ser, pero sea lo que sea, ¿saben, mis hermanos? Esto será para que el progreso del Evangelio siga adelante. Porque nada va a parar esto. ¿Saben aquellos Jim Elliot, ¿no?, que fue a predicar a los Aucas? ¿Quién se hubiese imaginado que Jim Elliot y los suyos llegarían a predicar a los Aucas y serían muertos si sufrieron el martirio? Todo se ha acabado aquí. Ya no, el Evangelio no avanza para esos Aucas que mataron a Jim Elliot y a los suyos. Pero ¿quién se hubiese imaginado que años más tarde sus esposas serían las que llevarían el Evangelio y aquellos que los mataron recordarían lo que hicieron y Cristo los llevase a sus pies?
Mis hermanos, el Evangelio no puede pararse. Pero quizá en esta situación la pregunta que surge es, bueno, Pedro está encarcelado, ¿qué sucede ahora? ¿Y saben lo que sucede ahora, mis hermanos? Algo fabuloso. Que lo que es esa persecución que se dio es el escenario puesto para que Dios intervenga. Y pasamos de la intención humana de parar ese avance a la intervención divina. Dios interviene. Fíjense, el segundo punto es la intervención divina que asegura, mis hermanos, ese avance del Evangelio y de la Iglesia. Y Dios interviene. E interviene aquí de tres maneras. Fíjense, primero interviene, mis hermanos, por medio de su providencia. Es algo que vemos en los versículos del 1 al 5. Vemos la providencia de Dios que hizo, mis hermanos, que Pedro no siguiese en la voluntad de Dios el mismo camino que siguió Jacobo. Porque saben que la intención de Herodes era la misma con Pedro que con Jacobo. La intención de Herodes era matar y ejecutar al siervo de Dios, a Pedro. Fíjense lo que tenemos, mis hermanos, en el versículo 4. Fíjense lo que se nos dice ahí. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y, escuchen ahora, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ese se proponía sacarle al pueblo, no era sacarle para decirle, mirad a quién tengo a Pedro aquí y ya está, no. La idea de sacar a Pedro después de la Pascua era para ejecutar, mis hermanos, al apóstol de Cristo. Por tanto, la intención era exactamente la misma. ¿Pero qué sucedió? Lo que sucedió, mis hermanos, es la providencia divina. Lucas nos marca el tiempo cuando se arrestó a Pedro. Es detallista Lucas. Fíjense en el versículo 3. Fíjense al final del versículo 3. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Se dan cuenta? Eso es un paréntesis, se nos muestra aquí, eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro fue arrestado en ese periodo de tiempo. Y debemos saber algo, que esa fiesta de los panes sin levadura no era la fiesta de la Pascua. Era una fiesta que sucedía 7 días antes de la fiesta, mis hermanos, de la Pascua. Cuando en el versículo 4 se nos menciona que se proponía sacar al pueblo después de la Pascua, esa Pascua, mis hermanos, hace referencia a toda la fiesta, desde lo que son los 7 días de los panes sin levadura y lo que era el sacrificio del Cordero Pascual. Pero Lucas es específico aquí. Se le arrestó en la fiesta de los panes sin levadura, 7 días antes de la Pascua. Es cuando nosotros hablamos de Semana Santa. A veces nos referimos, mis hermanos, a Semana Santa como todo lo que hacemos en esos días. Pero en realidad lo que es la Pascua es el viernes cuando nuestra Pascua, que es Cristo, fue ya crucificado. Pero tenemos lo que son otros eventos antes. Bueno, esta es la idea aquí. Bien, es importante que nos diga esto, mis hermanos, aquí Lucas, en los panes sin levadura. Porque, ¿saben? Era totalmente ofensivo que en ese periodo de tiempo se produjesen ejecuciones. Era una ofensa para los judíos. Fíjense en el debate que tuvieron esos judíos cuando tuvieron que arrestar a Jesús. Fíjense en Marcos 14, versículo 2. Cuando se estaba discutiendo el arrestar a Jesús, escuchen lo que algunos decían. Decían, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Se dan cuenta? Decían, no, que no se haga esto durante la fiesta de la Pascua para que no cree ofensa, para que no se crea alboroto. Por lo tanto, fíjense lo que tuvo que suponer que se arrestase a Cristo en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, Herodes tenía que cuidarse de ejecutar a Pedro en ese periodo de tiempo. Para no tener problemas tenía que hacerlo, ¿saben cuándo? Después de la Pascua. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, mis hermanos, que fuese arrestado en ese periodo de tiempo. Porque ¿saben qué es lo que hacía esto? Nos daba una ventana de tiempo para que entonces entre su arresto y la ejecución había una ventana de tiempo para que algo pudiese pasar. Qué casualidad que fuese en ese tiempo, ¿no? No podía ser en otro tiempo. A Herodes, mis hermanos, se le olvidó esto. Fue así.
No, mis hermanos, ni mucho menos. No fue casualidad ni fue olvido humano. ¿Saben lo que fue, mis hermanos? Fue la providencia divina. Mis hermanos, aquí lo que vemos detrás de todo es Dios teniendo el control de todos los tiempos. Aún y lo terrible de la persecución de la iglesia, aún y lo triste de lo que es la muerte de Jacobo, aún, mis hermanos, y lo difícil del arresto de Pedro, mis hermanos, lo que vemos aquí es que Dios sigue teniendo control y que Dios marca los tiempos en todas y cada una de las cosas, incluso en medio de la persecución por la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, mis hermanos. Porque cuando sufrimos muchas veces por nuestra fe, cuando por nuestra fe somos atribulados, somos perseguidos individualmente o congregacionalmente, mis hermanos, cuando sufrimos problemas en medio de nuestra fe, tenemos muchas veces la visión de túnel. Mis hermanos, todo se nos estrecha. Y perdemos muchas veces de vista, mis hermanos, que tenemos un Dios que no ha perdido nada del control de sus manos, mis hermanos. Somos humanos y muchas veces no vemos esto, muchas veces no lo entendemos, muchas veces no se nos muestra, mis hermanos, pero lo veamos o no lo veamos, saben que la verdad no cambia. Dios sigue siendo el Dios que creó todas las cosas y que en su providencia lo controla y lo gobierna todo. Y cuando por la fe, mis hermanos, se sufre, cuando por la fe la iglesia es perseguida, cuando por la fe los santos, mis hermanos, son perseguidos, debes saber algo, iglesia, que Dios sigue teniendo todo en su control y marca los tiempos para sus propósitos, mis hermanos. Dios no ha perdido. La providencia es esa doctrina donde aquí sí, no en un colchón con piedras, sino en la providencia divina podemos descansar, mis hermanos, tranquilamente. De que Dios no ha dejado el control de su reino. De que Dios, mis hermanos, no ha dejado el control de su iglesia. De que Dios, mis hermanos, no ha dejado el cuidado de los suyos en todo momento. Y sea lo que sea en su providencia, Dios puede mover cielos y tierra para que al final su propósito se lleve a cabo. ¿Y saben cuál es su propósito, mis hermanos? Que el Evangelio de Cristo sea anunciado. Que su iglesia crezca. Y que aquellos que ha salvado por su gracia al final lleguen a ser hechos a la imagen perfecta y gloriosa de Cristo. Y nada va a parar esto. Por tanto, mis hermanos, la providencia es un sitio donde podemos descansar porque Dios lo controla todo y no ha perdido el control. Aun y cuando todo parezca caerse, mis hermanos, si la iglesia perseguida y todo se acaba, Dios sigue teniendo el control. Y esto nos mueve a una responsabilidad a nosotros. Porque Dios interviene por medio de la providencia. Pero ¿saben? Interviene también por medio de otra cosa. Interviene por medio de la oración de su pueblo. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que la iglesia hacía mientras Pedro estaba encarcelado? Fíjense el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia, mis hermanos, aquí? Pedro estaba encarcelado, pero el gran contraste. Pero la iglesia, mis hermanos, estaba con las manos en la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estaban corriendo de un lado a otro, mis hermanos. Estaban ahí planificando la fuga de Alcatraz. ¿Cómo vamos a sacar aquí a Pedro de esta cárcel? Vamos a llevarle un pan y dentro le vamos a poner lo que es una lima para que lime los barrotes. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, mis hermanos? Fíjense el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar. Ahí no es tanto sin cesar, la palabra es fervientemente. La iglesia fervientemente hacía oración a Dios por él. Pregúntense, mis hermanos, ¿cómo la iglesia combatía esa persecución a la iglesia y a los siervos de Cristo? ¿La combatía con espada? ¿La combatía con planes para la fuga de Alcatraz? No, mis hermanos, la combatía
con aquello que ha sido dado a los santos y a la iglesia, la combatía con oración. Porque esa iglesia entendía dos cosas. Bueno, después tuvo que entender, ¿ya? Porque hay una parte bien divertida de esta sección, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, en cierta manera hay la noción de entender, mis hermanos, de que la iglesia es un solo cuerpo, mis hermanos. Y cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Cuando uno se goza, todos los miembros se gozan, mis hermanos. Cuando uno está encarcelado, toda la iglesia en cierta manera está encarcelada, mis hermanos. Hay esa unidad y esa solidaridad en el cuerpo de Cristo, o al menos debería haberla. Por eso, mis hermanos, cuando a veces estamos mal o algo pasa en la iglesia, no pienses que es algo que es aislado en tu propia vida. Afecta a todo el cuerpo al cual perteneces. Y mis hermanos, la iglesia, esa iglesia entendía que hay esa solidaridad y esa unidad, mis hermanos, y que ahí que estaba Pedro encarcelado, mis hermanos, toda la iglesia ya estaba encarcelada. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia oraba fervientemente. Porque entendía, mis hermanos, de que esa oración es aquello que ha sido dado para combatir lo que es esa persecución de la iglesia. Porque esa oración, mis hermanos, en medio de la persecución, habla más de lo que muchas veces podemos imaginarnos. Habla, mis hermanos, sobre todo de nuestra comprensión del Dios que tenemos y al Dios a quien oramos. Porque fíjense lo que dice el versículo 5. Fíjense, mis hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar o fervientemente oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por Pedro. No sabemos si oraba por liberación, no sabemos si oraba para que no sufriese el mismo destino de Jacobo, no lo sabemos, pero sí sabemos que hacía oración por Pedro a Dios. Pregúntense, ¿a qué Dios oraba esa iglesia? Dirán, hombre, Rubén, esto es una pregunta fácil, pero pónganle en el contexto. ¿Saben a qué Dios oraba, mis hermanos? Oraba a ese Dios que hemos visto, mis hermanos, que tiene todas las cosas bajo control. Oraban a ese Dios, mis hermanos, que marca los tiempos en su divina y soberana providencia, mis hermanos. Oraban a ese Dios cuyo propósito en la historia es que el glorioso evangelio siga extendiéndose, mis hermanos, y su iglesia crezca, mis hermanos. Y no podemos olvidarnos nunca que nuestra oración es dada, es presentada, mis hermanos, al Dios que lo gobierna todo y absolutamente todo. Y que esa oración, por lo tanto, es el medio de gracia que Dios nos ha dado como pueblo para combatir muchas veces esa persecución en medio de su pueblo, pero es el medio de gracia dado, ¿saben para qué? Para que su voluntad y no la nuestra sea cumplida. Esa es la cuestión. Nuestras oraciones, mis hermanos, nunca pueden terminar, pero sea hecha mi voluntad, amén. Ay, ¿cuántas veces oramos así? Señor, te pido, y aquí dentro tenemos, no, que sea hecha mi voluntad, amén. No, mis hermanos, la oración de Jesús en Getsemaní no terminó así. Si puede, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, amén. Y mis hermanos, fíjense que aquí la voluntad de Dios se llevó a cabo por medio de esa oración. Y fue por medio de esa oración, mis hermanos, que Dios, el Dios que todo lo controla, obró para liberar a su siervo y que el evangelio siguiese adelante. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Orar por esa iglesia que es perseguida. Orar por esos santos que sufren. Orar los unos por los otros. Porque es medio de gracia dado por Dios. Y ahora fíjense que tenemos la gran combinación, mis hermanos. Un Dios que en su providencia lo controla todo. Glorioso. La oración, mis hermanos, de los santos. Orando a este Dios. ¿Qué sucede ahora, mis hermanos? Que Dios responde. Interviene, mis hermanos, por medio de su poder milagroso.
Porque fíjense, mis hermanos, que esos tres elementos, providencia, oración y milagro que vemos aquí, no están descoordinados. Forman parte de un mismo pack. Cuando uno coge un libro, mis hermanos, de teología sistemática y mira los milagros, generalmente los milagros suelen estar explicados dentro de la doctrina de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros son descritos muchas veces como la intervención especial y excepcional de la providencia divina. Un Dios, mis hermanos, que controla el orden de todo lo que ha creado. Dios es capaz, mis hermanos, de alterar ese orden que Él ha creado para intervenir, para que sus propósitos se lleven a cabo. Dios mantiene las partículas o mantuvo todas las partículas del Mar Rojo, mis hermanos. No soy científico, así que me lo estoy inventando. Si hay partículas, átomos o lo que quiera que Dios haya ahí, ¿ya? Pero, mis hermanos, mantuvo las propiedades del mar, mis hermanos. Pero Dios fue capaz de intervenir milagrosamente en esa providencia excepcional y el mar se abrió, mis hermanos. Pues a ese Dios que lo controla todo, mis hermanos, la iglesia oró. Y los versículos del 6 al 19 es la respuesta. Es ese poder milagroso de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que es fácil de entender lo que aquí sucede. Fíjense en el versículo 6, y cuando Herodes lo iba a sacar, ahora, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjense cómo estaba este hombre, ¿eh? Es decir, estaba atado, encadenado con dos cadenas a dos guardias que tenían al lado, y dos guardias más custodiaban la puerta, en grupos de 4, de tal manera que en todo momento Pedro estaba custodiado y guardado. Díganme ustedes cómo liberas a un hombre así. O es algo divino, pero humano sería imposible. Y lo fue. Y fíjense que en ese periodo de tiempo, qué casualidad, cuando lo iba a sacar, en esa noche, mis hermanos, se aparece un ángel y hay un gran resplandor. Mira el versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel, mis hermanos. Era de noche. Si cuando uno está durmiendo a pierna suelta y entra alguien en la habitación y ¡plam!, le enciende la luz, ¿qué es lo que hace uno? ¡Oh! Está con los ojos cerrados pero se queda ciego. Aquí ninguno de esos guardias vio nada, mis hermanos. Ninguno vio ese resplandor. Dios intervino de manera milagrosa. Y fíjense el ángel, fíjense qué es lo que hace, mis hermanos. Y tocando, versículo 7, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Ven ese tocando? Mis hermanos, ese tocando no es cuando uno despierta a su hijo por la mañana. Hijo, despiértate. No es eso de, Pedrito, venga, Pedrito, que ya es hora de irse de la cárcel. Venga, venga, va, chico, que ya llevas mucho durmiendo. No, no es eso. Mis hermanos, el verbo aquí tocar es un toque violento. Es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 23 cuando el ángel hirió a Herodes. Fíjense el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió. Ese verbo herir es el mismo que tenemos en el versículo 7 para tocar a Pedro. Por lo tanto, no fue un Pedro despierta. No fue un toque, mis hermanos, violento a Pedro. Sacudió a Pedro para que le despertase, y eso me llama la atención. Porque ese hombre estaba en la cárcel y estaba durmiendo a pierna suelta, mis hermanos. Estaba dormido profundamente. Aquel que con los discípulos en la barca, en la tormenta, le había dicho con todos, Señor, que perecemos, sálvanos. Aquí el hombre estaba durmiendo, que el ángel tuvo, mis hermanos, que darle un toque para despertarlo. ¿Saben que muchas veces la noche es mala consejera? Sobre todo cuando hay problemas. A veces en mi vida hay problemas personales, problemas en la iglesia, mis hermanos. No duermo. Y cualquier ruido, ya, ¿qué pasó? Este hombre no. Estaba en la cárcel y estaba profundamente dormido. ¿Cuándo tenemos que aprender de Pedro, mis hermanos? De que quizá Pedro sabía de que su vida no estaba en las manos de ese rey Herodes. Su vida estaba en las manos de su rey, Cristo Jesús. Y iba a hacer de su vida lo que su rey y su Señor determinase. Pero fuese lo que fuese, redundaría para la gloria de Dios. ¿Y cuánto debemos descansar, mis hermanos, muchas veces así?
de que por muchos enemigos, emperadores, reyes o lo que sea, nuestra vida está en las manos de Dios. Y Pedro, mis hermanos, durmió. Y ahora fíjense en los versículos 7 y 8, se acelera el ritmo. Hay una serie de imperativos donde el ángel da órdenes. Versículo 7, levántate, se le caen las cadenas. Versículo 8, cíñete, ponte tus sandalias, envuélvete con tu manto. Fíjense a Pedro ahí, mis hermanos, todo dormido, mis hermanos. Está diciendo, ay, ¿qué es lo que está pasando? Ya se pone, ponte las sandalias, la izquierda en la derecha en la izquierda, mis hermanos, no lo sé. Y ahora venga, si cuando uno está dormido a veces no sale lo que hace. Y fíjense que esto es lo que a Pedro le pasaba. Fíjense que hay personas que cuando duermen profundamente. Esposas, si quieren que su esposo siempre les diga que sí, ahora todas están tomando nota. Díganselo cuando está dormido y sobre todo en la siesta, mis hermanos. Lo van a tener un sí seguro. Aquí Pedro, mis hermanos, quizás está totalmente dormido, no sé qué. Fíjense entonces, en el versículo 9 se nos dice, y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pasaba y pensaba que veía visión. Bueno, se nos dice que cruzan una primera guardia, cruzan una segunda guardia y llegan, mis hermanos, a la tercera, a la puerta de hierro. Las dos primeras puertas quizá eran más fáciles de pasar, pero la última, la puerta de hierro, mis hermanos, esa era la complicada. Porque estaba bien protegida por guardias. Era una puerta de hierro pesada que no podía abrirse de cualquier manera. Y fíjense lo que sucede en el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La puerta se les abrió por sí misma. ¿Saben lo que vemos aquí? Vemos la primera puerta automática de la historia, mis hermanos. Se abrió por sí misma la puerta. Pero, mis hermanos, hay algo que es sorprendente aquí, ¿saben? Eso es un milagro. Dios obró un milagro aquí a través de su ángel. Recuerdo una anécdota de un pastor que quizás se la he contado, la escuché en Canadá. Si se la he contado, perdónenme. Si no se la he contado, se la cuento ahora. De que estaban conduciendo por una carretera con su familia en un coche en plena tormenta de nieve. Y no veían nada. Y era una situación peligrosa. Y no veía, mis hermanos, a 1 metro más allá lo que tenía por delante. Y de repente lo que sucedió, no podía correrse. Y lo que sucedió es que por su lado pasó un coche a alta velocidad. Se puso delante de ellos y el coche paró. A la misma velocidad que seguían ellos. Y el pastor dijo, perfecto. Ahora puedo seguir lo que son las trazas de lo que es ese coche. Y sé dónde voy, veo sus luces, veo las trazas. Y lo siguió. Hasta que llegaron a uno de esos hoteles de carretera. El coche que iba delante se desvió. Y el pastor dijo, aquí paramos. Y se desvió también. Hasta aquí todo normal. Lo sorprendente fue que cuando el pastor paró y se bajó del coche para darle las gracias a ese que se había puesto delante de él, ¿saben lo que pasó? El coche no estaba. Y ese pastor dijo, piensen ustedes lo que quieran. Pero creo que Dios envió un ángel para guardarnos en ese momento. Un ángel conduciendo, es interesante, ¿eh? Dios, mis hermanos, se adapta a los tiempos, ¿ya? Piensen lo que quieran, mis hermanos, pero Dios obra milagros. Y Dios, mis hermanos, sigue protegiendo a los suyos. A veces no lo hará, como Jacobo. O como esos amigos de Daniel que estaban en el horno y le dijeron al rey, ¿sabes, rey? Tienes que saber una cosa, que si nuestro Dios quiere nos librará del horno, nos librará de tu mano. Pero si no lo hace, ni te serviremos a ti, ni a la estatua, ni a tus dioses. Pero si es su voluntad, mis hermanos, Dios obra para librar a los suyos y que su evangelio siga. ¿Saben, mis hermanos, cómo es esto posible? Es posible porque Pedro entendió algo. Fíjense, mis hermanos, lo que entendió Pedro en el versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente. Fíjense lo que entendió Pedro. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, Dios me ha librado.
¿Qué entendió Pedro, mis hermanos? Pedro entendió de que Dios le había salvado. Pedro entendió de que Dios es Salvador, mis hermanos. Porque este Dios que controla todo en su providencia, mis hermanos, no solamente es creador y gobernador de todo, sino que Dios es Salvador, mis hermanos. Y Dios salva. Y Dios, mis hermanos, salva a los suyos. Y Dios, mis hermanos, si es su voluntad mover cielos y tierra para salvar a los suyos y que Cristo sea predicado, Dios, mis hermanos, lo hará. Y si eres creyente por la gracia de Dios en Cristo, esto es lo que Dios hizo contigo. Porque Dios llegó el momento que no envió a un ángel. Dios envió a su amado Hijo, al eterno Hijo, a Jesucristo que ama con un amor inefable y eterno. Él lo envió por los suyos. Lo envió para morir en aquella cruz, verter su sangre y obrar salvación. Y Dios, mis hermanos, fue capaz de mover cielos y tierra para que tú llegases a Cristo Jesús y pudieses decir verdaderamente, ahora entiendo que el Señor me ha salvado. Y este es el Dios que nosotros anunciamos. Este es el Dios a quien nosotros oramos. Este es el Dios en quien nosotros confiamos. El Dios que lo gobierna todo, pero el Dios que es Salvador de los suyos. Y si hoy estás aquí, debes entender una cosa, que no estás aquí por casualidad. De que Dios, que tiene los tiempos y controla todas las cosas, ha movido y ha puesto el tiempo perfecto para que quizás estés hoy aquí y puedas escuchar de que Dios en Cristo Jesús salva. De que el poder de la cruz sigue atrayendo para salvación y para perdón y para vida eterna. Si hoy estás aquí no es casualidad, es para que al final puedas decir por la gracia de Dios como Pedro, verdaderamente entiendo que el Señor me ha salvado. Pero iglesia, ¿se lo creen esto? ¿Se lo creen que Dios salva cuando la iglesia ora? No digamos amén tan rápido, porque esta iglesia no se lo creía. Porque lo curioso, mis hermanos, y tengo que pegar un salto grande aquí, pero fíjense, ya estamos acabando. Lo curioso, mis hermanos, es que Pedro se presenta a casa de María, la madre de Juan Marcos. Llama a la puerta, sale una tal Rode, escucha la voz de Pedro, y esto es muy divertido y triste al mismo tiempo. Y de la emoción, mis hermanos, no le abre la puerta. Y se va a decir solo a los demás. Y yo me imagino a Pedro, oye, pero ábreme, que me están siguiendo, que quieren cortarme la cabeza, que me he escapado, pero no me dejes fuera, ábreme. No, ahí lo dejó fuera. Y le fue a decir, y va y les dice, Pedro está fuera. Y la iglesia que estaba orando fervientemente, la iglesia que oraba a Dios por Pedro, ¿qué le dicen a Rode? Estás loca. No, ¿qué es él? Será su ángel. Era para entrar en esa iglesia y decirle, oye, ¿de verdad se creen lo que oran? ¿De verdad se creen al Dios que están orando? Mis hermanos, no solamente entender que Dios es Salvador es para aquellos que todavía deben conocerle por la gracia de Dios. Es que esa verdad, mis hermanos, nosotros no podemos perderla. Mis hermanos, que cuando oramos, Señor, añade bendición y vida eterna. Dios salva. Y cuando Dios en su voluntad hace esto, ¡ostras! ¿Qué ha pasado? No, mis hermanos, Dios salva. Y no es motivo de gozo, sino de sorpresa. De sorpresa con gozo, al revés. No es motivo de sorpresa, sino de gozo, de bendición, de alabanza. Porque esto nos muestra la última cosa, mis hermanos, la victoria divina. La victoria divina en el avance del Evangelio y de la Iglesia. Y fíjense, mis hermanos, ¿qué demuestra esta victoria? Nos muestra que Dios es Rey y su voluntad prevalece. Fíjense, en la parte final es ese evento tan extraño, donde los de Tiro y Sidón van a ver a Herodes, porque dependían de Herodes. Algo había pasado que estaban enfadados. Herodes estaba enfadado con él y van a verle, ¿ya?
Y Herodes les dijo a los periodistas, no, es que ahora todos vienen a verme y aquí están muy contentos todos. ¿Ya? Entonces fíjense, mis hermanos, que algo sucede ahí. Flavio Josefo, el historiador judío, también narra esto que nos narra Lucas. De que Herodes, en unos acontecimientos, en un festival en honor al emperador, se vistió de unas galas de realeza. Lucas narra lo mismo, por lo tanto tenemos esta historia en la Biblia y en material extrabíblico, y narra lo mismo, lo que Lucas nos da detalles que Flavio Josefo no da. Y uno de los detalles, mis hermanos, fíjense qué es lo que sucede. Versículo 21. Y en día señalado, ese día de la fiesta al emperador, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Atribuyeron a Herodes divinidad y Herodes no dijo nada. Y en ese momento, ¿qué sucede? Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este final es precioso. Bueno, los gusanos suenan un poco raro, pero es precioso. ¿Saben por qué? Porque aquí la pregunta es, este es el rey Herodes, que persiguió a la iglesia, que maltrató a los santos, que mató a Jacobo, que encarceló a Pedro. Pero tenemos un Dios que en su providencia y la oración de los santos liberó a Pedro. Versículo 24, para que su palabra, la palabra del Señor, creciese y se multiplicase. ¿Saben cuál es la pregunta aquí? ¿Quién es el rey aquí? ¿Quién es el que tiene la plena y la máxima autoridad? ¿Quién es aquel que sus planes y voluntad prevalecen? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es nuestro Dios. Porque aquí es el rey, mis hermanos, que prevaleció y su voluntad de que el evangelio siguiese adelante y la iglesia creciese, su voluntad prevaleció y prevalecerá. Así que, mis hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro rey. Y su voluntad no va a cambiar y Él va a llegar a alcanzar a los suyos hasta el fin de la tierra. Por lo tanto, cuando la persecución llega a la vida, a la iglesia, no tengas temor. Porque Cristo es nuestro Rey. Porque Él seguirá edificando su iglesia. Y nosotros debemos seguir proclamando, llorando al Señor, añade bendición y vida eterna en la comunión de los santos.